Muy bien, ¿cómo estás, Ale? Buenas. Placer tenerte aquí. Es bien sabido que tú has trabajado tu tesis sobre los matriarcados, es decir, una filosofía de la educación, ¿no? Pacífica, basada en los matriarcados, y eso ha sido lo que a mí me ha llevado, ¿no? A seguir investigando sobre este tipo de sociedades. Y bueno, pues realmente es un placer tenerte aquí esta tarde. Tú misma nos hablaste en una ocasión de que habían como tres áreas, ¿no? De investigación, uno que era de género, otra feminista y otro de estudios matriarcales. Cuéntanos a modo de introducción un poco la relación que tienen estas disciplinas, es decir, con qué ojos te has topado, con qué ojos feministas te has topado a la hora de hablar de matriarcados, si las personas entienden lo mismo por el término, porque creo que es un término relativamente polisémico, ¿no es cierto? Claro, en realidad ha habido una gran confusión desde el estudio de las ciencias en cuanto a lo que se entiende por matriarcados, ¿no? Si nosotros buscamos incluso las definiciones en diccionarios, ¿no? O incluso en la Wikipedia, ¿no? Vamos a encontrar definiciones erradas en cuanto son bastante prejuiciosas. No parten de un principio científico en cuanto a su definición, y es precisamente lo que ha hecho Heide Godner-Abendroth, ¿no? Que es la autora en la que he basado mi tesis. Acá yo tengo su obra eh, principal, que es Sociedades matriarcales alrededor del mundo, es un estudio de las culturas indígenas. Está en inglés porque, bueno, todavía la versión en español me parece que recién está por imprimirse, y es precisamente esta cuestión de distinguir los matriarcados de los estudios de género y los estudios feministas, en cuanto es un paradigma distinto a ellos, ¿no? Y es un paradigma también porque se sostiene en bases científicas en cuanto a descubrimientos arqueológicos, a estudios antropológicos, ¿no? Entonces, no es una ideología, es un paradigma, y esa es la diferenciación en cuanto a los estudios, por ejemplo, de géneros y los feminismos que han tenido esa tendencia a caracterizarse sobre todo como ideologías, ¿no? Son lugares distintos. Los estudios feministas tienen una gran diversidad, y ahí también está su debilidad, ¿no? Porque hay muchos feminismos. El feminismo negro no va a ser el mismo que un feminismo de la igualdad europeo, digamos, ¿no? Y bueno, los estudios de género también tienen un carácter de distinguirse de los feminismos en tanto defienden aquellas diversas posturas respecto a al plano de la sexualidad, tal vez, ¿no? Y es Claro. ahí donde podemos distinguir, ¿no? En los estudios de género ahora ya podemos encontrar tal diversidad que ya no podemos enumerar, son cientos de géneros que ahora son reconocidos, ¿no? Y eso es algo que yo, por ejemplo, no investigo mucho, pero es algo que recién me he enterado, ¿no? Según yo, habían 5 tipos de género, 6, tal vez 7, ¿no? Pero ahora realmente ha habido como un boom. No sé si ha sido por la pandemia o porque se ha incluido todo tipo de parafilias dentro de los géneros. La verdad es que yo tengo una crítica bastante incisiva respecto a estas cuestiones, ¿no? Pero sí, obviamente podemos decir que es algo distinto que los estudios matriarcales, ¿no? Ahí Claro. ya nos podemos situar en posiciones diferentes, en lugares diferentes. Pero tu público ha sido generalmente mujeres de tendencia feminista, ¿o no? No, más bien no, te cuento que No, no, ah, no, no. para nada.
Para nada, Wow. más bien yo he encontrado demasiada crítica infundada en feminismos y pseudofeminismos, ¿no? Porque también el feminismo puede ser un maquillaje con el cual creas tu perfil en las redes sociales, pero no hay ninguna consecuencia ni ontológica respecto a tu propia vida, ¿no? Ni ética respecto a la relación que tú tienes con otras personas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el público que ha tenido sobre todo este tema de los matriarcados, no ha sido sobre todo mujeres. Sí han habido mujeres, pero también han habido varones, ¿no? Como tú, que se han interesado, sobre todo tal vez por la cuestión de la estructuración de las sociedades, ¿no? Y su modo de organizarse. Claro, porque a mí tal vez me dio esa impresión, ¿no? Porque cuando escuchas a alguien hablar sobre el matriarcado, estudios matriarcales, uno tiende a creer que esa persona es feminista también, ¿no es cierto? Que van de la mano. Tú, Ale, ¿no te consideras feminista o sí en No, otro registro? no, la No. verdad es que yo reconozco que gracias a los feminismos, las mujeres tenemos muchos más derechos y posibilidades que en generaciones anteriores, ¿no? A mí me ha gustado mucho ser docente de varones en una carrera de ingeniería, ¿no? Tenía 40 estudiantes eh, que la primera clase obviamente me retaban como machos, ¿no? Pero 4 meses después había un respeto increíble, ¿no? Que se entablaba precisamente a partir de estas cuestiones que yo iba hablándoles clase a clase respecto al respeto que hay que tener a las mujeres, ¿no? Pero no desde una superioridad, sino desde una maternidad, ¿no? Entonces los ojos cambian cuando tú empiezas a ver a una mujer como una madre, ¿no? O como una madre en potencia, o como una hermana, ¿no? Entonces, es algo, es una apelación ética que los feminismos no han sido capaces de hacer, a pesar de haber tomado, haber tomado, digamos, de las artes, de las ciencias sociales, de los estudios históricos, no han sabido, yo creo, lograr esa empatía que es lo que nos necesitamos en realidad como humanidad, ¿no? Mm, es cierto, sí. Bueno, Ale, ¿te parece si vamos con la primera pregunta, una de las, ¿no? De donde podemos partir? ¿Qué es un matriarcado entonces? ¿No? ¿Cuáles han sido las confusiones que se ha tendido a creer que era un matriarcado? Algo así como un patriarcado al revés. Algunas personas creo que se imaginan o esperan, ¿no? Un tipo de sociedad donde la mujer domine y sea básicamente igual, pero al revés. Algo así, ¿no? Sí, exactamente, por la etimología de la palabra que muchas veces tiende a simplificarse a esto, ¿no? A que la mujer está en lugar del hombre y ocupa ese lugar de poder, de jerarquía y superioridad. Sin embargo, si nosotros nos vamos a la etimología de matriarcado, en realidad arge, ¿no? Que es la palabra griega de la que deriva tanto matriarcado como patriarcado, en el caso del matriarcado, eh, proviene de su acepción que hace referencia al origen. Mm. Principio Entonces de las será, madres. en el principio es la madre, en el Mm. principio son las madres, ¿no? No como poder, ¿no? No No como tan... poder, claro, porque existen esas dos acepciones, ciertamente, del término arjé. Uno es poder, pero el otro es origen. Y eso es lo que nosotros estamos olvidando, ¿no? Y también los estudios feministas olvidan citar, ¿no? Este gran descubrimiento que ya se ha hecho desde los años 60 en la arqueología y en la antropología, ¿no? Con el descubrimiento de la existencia de sociedades matriarcales. Aún hoy en día, si tú hablas de sociedades matriarcales que existen, la gente abre los ojos, ¿no? Y dice, oh, pero existen, ¿no?
es así como una, todavía es como un, podría decir, como una extrañeza. Sin embargo, están ahí. O sea, este libro es solamente una pequeña muestra de que hay estudios científicos y documentados respecto a la existencia de estas sociedades y se puede extraer una filosofía de todo ello, ¿no? Es lo que hace esta autora, esta Sí, es filósofa filósofa, alemana. ¿verdad? Exacto, sí, esta filósofa Mm. alemana, Heide Godner Y Abendroth. así es. Y dime una cosa, Ale, desde el campo de la antropología, ¿qué clase de críticas has recibido? ¿Cuáles han sido los obstáculos que has tenido con esta otra disciplina, ¿no? Menos filosófica, donde te dicen, bueno, no podemos hablar de matriarcados porque siguen siendo sociedades donde domina el hombre, que son, ¿no? A lo sumo matrilineales o matrilocales, pero no podemos hablar, te dicen algunas, incluso mujeres, ¿no? Antropólogas, no podemos hablar hoy en día realmente de matriarcado. ¿Qué piensas de esa posición que se reserva el nombre, ¿no? Para el patriarcado, pero no para el matriarcado? Bueno, yo creo que todo esto se trata también de tiempo. El matriarcado, los estudios matriarcales en sí no tienen más de 30 o 40 años de antigüedad. Es un paradigma muy nuevo que se está construyendo y obviamente en la discusión, en la crítica es donde encontramos la verdadera construcción de este paradigma, ¿no? Y bueno, la fortaleza de este paradigma es que muchas personas en distintas partes del mundo, no solamente esta filósofa a la que cito, sino otros estudiosos y estudiosas en distintas partes del mundo están llegando a las mismas conclusiones. Entonces, esa es la potencia de este paradigma, que no es propiedad intelectual de un autor o dos, sino es podríamos decir, un fenómeno histórico que está empezando a surgir con una fuerza propia, ¿no? Muy a pesar de, digamos, un deseo sistemático de acallar estos estudios, ¿no? Porque sí ha habido una intencionalidad muy clara de que estos estudios sean desprestigiados, que las personas que se dedican a hacer este tipo de investigaciones sean venidas a menos, incluso dentro del medio académico. De hecho, Heide Godner Abendroth, o sea, ella ha estudiado en la Universidad de Múnich, en Alemania, y ella dice que durante toda su carrera ella jamás dijo que estudiaba los matriarcados. ¿Por qué? Porque ella tenía miedo que le quitaran la matrícula a ese punto. O sea, tú puedes creer que en la academia sí existe un machismo, ¿no? Y es un machismo incisivo, no es una cuestión solapada, aunque las mujeres ya tienen, digamos, mucha más presencia en las universidades, aún así existe una lógica falogocentrista, ¿no? Como lo decía Derrida y muchos otros estudiosos que deconstruyen este pensamiento patriarcal, hay un falogocentrismo, ¿no? Que no se va a oponer, obviamente, incluso a las evidencias científicas, ¿no? Esta filósofa es una filósofa que se ha especializado en la filosofía de la ciencia, precisamente para poner unas bases científicas a este estudio de las sociedades matriarcales y romper con todos esos prejuicios machistas que han estado, sobre todo en la academia, ¿no? Y han evitado que todo este conocimiento sea difundido y aprovechado por la humanidad. Mm. Y dime una cosa, Ale, y hablando quizás no de los matriarcados actuales, ¿qué es lo que más yo te he escuchado, la verdad, en las charlas que has dado? ¿Cuál es el origen? ¿No? Esa es la segunda pregunta. ¿Dónde se origina
el matriarcado viene antes, después del patriarcado, en qué periodo histórico, si fue de manera generalizada o no. Esas dudas son todavía bastante peliagudas, ¿no? Muy, muy buena esa tu pregunta, Alejandro, porque en realidad ahí es la crítica que se tiene que hacer no solamente a los feminismos, ¿no? Que plantean la supuesta liberación femenina o la emancipación de la mujer como una novedad, desconociendo que en la historia y en la prehistoria, gracias a los estudios antropológicos y arqueológicos, podemos evidenciar que habían sociedades matriarcales, ¿no? Y para que una sociedad sea matriarcal, ciertamente tiene que cumplir con la matrilinealidad, con la matrifocalidad y la matriarcalidad en sí, ¿no? Que se refiere a un gobierno de las madres, ¿no? Entonces, es muy relacionado el inicio de la agricultura con los matriarcados en culturas de muchas partes del mundo, ¿no? Entonces, también habían matriarcados de mujeres cazadoras. Entonces, la diversidad cultural y todo lo que es el desarrollo de lo que es la ciencia antropológica es la base fundamental de que este paradigma se sostenga y que como humanidad nosotros entendamos que la dominación de la mujer no ha venido desde un principio, como eso solemos pensar, ¿no? Sino que más bien, ¿no? El abrir nuestra mente a que no es solamente la historia de la cultura occidental lo que tiene que poblar nuestra historicidad, sino que tenemos que ir más allá, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, lo que es el territorio que ahora se llama Bolivia, hay solamente en ese territorio ahora 36 culturas, ¿no? Supuestamente hay muchas que ya están muriendo, pero imagínate tal diversidad. En cada cultura nosotros podemos estudiar rasgos de patriarcalidad, rasgos de matriarcalidad, ¿no? De matrilinealidad, de matrifocalidad, de matriarcalidad, ¿no? Y combinaciones, nada podemos encontrar en un estado puro, tampoco podemos tender a eso, ¿no? Estamos hablando de humanidades, ¿no? De civilizaciones, de pluralidad, pero en esencia, no como un discurso que se ha utilizado demagógicamente, ¿no? Sino en esencia diverso. Entonces, eso nos obliga también a pensar en la humanidad como una posibilidad diversa de manifestación, ¿no? Ahí encontramos en las culturas, o sea, una magia increíble, ¿no? De su relación con lo cósmico, con la tierra, en la comunidad, ¿no? El solo hecho de que la comunidad sea posible ya es algo que para nosotros está más allá de nuestra civilización. Nosotros no podemos ni convivir bien con el vecino, ¿no? Y entonces tendríamos que cuestionarnos si nosotros, así que nos creemos los grandes civilizados, estamos por encima de estas culturas o nosotros más bien tenemos que aprender mucho de las culturas que hacen posible la comunidad para empezar, ¿no? Sea esta patriarcal o matriarcal o como quieran llamarse. Si es posible la comunidad, ese ya es un gran reto para nosotros, ¿no? Es cierto, pero déjame puntualizar un poco esto, Ale. Entonces, tú dirías que antes del nacimiento de la agricultura, estamos hablando hace unos 12.000 años, 10.000 años antes de Cristo, em, ya habían sociedades patriarcales, digamos, y que a partir de ellas la agricultura pudo dar otro tipo de forma, no sé si llamarla estatal todavía, ¿no? Porque los estados vienen un poco después, Jericó y demás, pero esa transición, ¿cómo la describirías? ¿Cómo nos podrías puntualizar así ese estado pre-matriarcal, digamos, pre-agrícola, hasta las sociedades que describes? Hay teorías, ¿no? Hay hipótesis. Todo lo que es la arqueología en realidad
tampoco va a tener verdades absolutas. Estamos hablando de periodos de tiempo muy alejados, pero lo que sí se ha podido descubrir, yo les puedo dar este dato de Marija Gimbutas, por ejemplo, ¿no? Que es la arqueóloga, la arqueóloga que ha hecho uno de los mayores descubrimientos respecto a las culturas matriarcales, porque ha desenterrado infinidad de estatuillas, ¿no? De estatuillas que representaban a la madre, a la gran madre, como ella la llama, ¿no? Y ha hecho ella un libro que se llama El lenguaje de la diosa, donde hay una compilación de todos estos símbolos que son encontrados en estas estatuillas en lo que era la Europa antigua, ¿no? Y que ella denomina como la Europa indígena, ¿no? Y la caracteriza como claramente matriarcal. Dentro de nuestra cultura, ¿no? Que tiene muchos rasgos andinos, podríamos fácilmente identificar esas estatuillas con las Pachamamas, ¿no? Que tienen distintas representaciones, no solamente en los Andes, también en los valles, ¿no? Relacionadas con el maíz y todo ello. Entonces, para nosotros es muy cercano el pensar en una divinidad hembra, madre, mama, ¿no? Pero para los europeos ese gran descubrimiento ha sido un clic porque se ha descubierto que realmente habían culturas sumamente antiguas, ¿no? Todas las Venus, si ustedes buscan así, ¿qué es la Venus? ¿No? O sea, ya se las ha denominado como Venus, pero hay Venus tan antiguas de 35.000 años atrás que están representando a la diosa, ¿no? A la madre, ¿no? Entonces, ahí tenemos evidencias. El tema es que hay una lógica que se impone más allá de de lo racional y de lo científico, ¿no? Que aún así va a ir en contra de su propia supuesta lógica, ¿no? Para imponer una mentira a conveniencia, ¿no? No es conveniente que se sepa esto para una estructura que está organizada de cierto modo. Claro. Y dime una cosa, desde estas primeras sociedades matriarcales, ¿cómo hubo entonces el tránsito hacia, ya no hacia atrás, no preagrícolas, sino hacia los estados, hacia los imperios después? ¿Qué hizo, ¿no? Que estos principios femeninos sean ocultados, ¿no? Hasta incluso perseguidos en algunas religiones, en especial las del libro, ¿no? O sea, ¿por qué ese tránsito? ¿Cuál es la necesidad, ¿no? ¿Qué pasó? Hay teorías también sobre esto, ¿no? Por ejemplo, en Europa serán algunas, en América serán otras, ¿no? Por ejemplo, acá Kaide Gorner Abendroth nos va a hablar de una historia de la colonización totalmente diferente a la que nos han contado, ¿no? Ella hablará del primer contacto que tuvieron los españoles con matriarcados y de ahí, digamos, la gran esclavitud que hubo por la lógica de la donación que tenían los matriarcados, ¿no? Mm, Entonces ahí hay muchas cosas que podrían cuajar si nosotros nos ponemos a leer esta versión de la historia de esa transición de los matriarcados a los patriarcados, por ejemplo, en América, ¿no? Será una transición diferente a la que han vivido en Europa, claro. ¿no? Habrá sido muy anterior, ¿no? Y habrá sido también violenta. Entonces, los rasgos que se van identificando en esas transiciones van a ser similares, ¿no? Es la imposición de la dominación a partir de la violencia. Y hay una filósofa, historiadora, es Riane Eisler, ¿no? Que ella habla sobre precisamente la macrohistoria, caracteriza a las sociedades de asociación, ¿no? Que serían estas sociedades matriarcales, como aquellas que habrán poblado la prehistoria, ¿no? De la cual no tenemos ya memoria, pero que están ahí
y cuyas evidencias están saliendo a la luz constantemente, ¿no? Entonces ella dirá que en su libro El cáliz y la espada, precisamente, que se impondrá el arquetipo de la espada por encima del arquetipo del cáliz. ¿Y eso qué significa? Que la capacidad de dar la muerte se impondrá a la capacidad de dar la vida, o más bien el poder de dar la muerte y el poder de dar la vida, ¿no? En los Sí, matriarcados, el cáliz, ¿no? Digamos, recipiente que recibe la vida y que la protege y que la cuida, ¿no? Como arquetipo, mmm, dará lugar a ese otro arquetipo de la espada, que más bien, por ejemplo, en religiones como la religión católica, va a tener imágenes como el crucifijo, ¿no? Que está exaltando más bien un sentimiento de sacrificio, ¿sí? Pero también de la cuestión del sacrificio por el dolor, ¿no? La violencia, ¿no? La dominación, el poder de la espada. sí, me parece curioso de que justamente un argumento que tiene Simone de Beauvoir para decir que cómo surgieron los patriarcados es que según ella, voy a parafrasear obviamente, según ella lo que pasó fue de que el ser humano, para separarse de la naturaleza, para imponerse sobre la naturaleza, tuvo que justamente valorar más el poder de dar la propia vida, ¿no? Del hombre que daba su vida cazando en guerras, ¿no? Incluso con otros homínidos, frente al poder de dar vida, ¿no? Porque es algo de que dar vida que estaba desde que somos primates, ¿no? Desde que somos sapiens siquiera, ni siquiera sapiens sapiens, ¿no? Entonces, sí, Simón de Beauvoir también recuerdo que dice eso, ¿no? Que es más o menos Tánatos, ¿no? El que de cierta forma impone al ser humano sobre la naturaleza y no así Eros. Hablando de Eros, querida Ale, ¿cómo, ¿cómo más o menos se regula la economía sexual dentro de los matriarcados? ¿No? Que creo que es un tópico bastante interesante porque nos hablaste, por ejemplo, de un matriarcado, ¿no? Moderno, contractual, de una zona donde eran prostitutas antes, donde tenían altos índices de violencia sexual y eso también les llevó a agruparse, ¿no? Y a defender sus propias reglas. ¿Cómo nos describirías esta economía sexual dentro del matriarcado? Bueno, tal vez hay alguna confusión, ¿no? Porque en realidad yo no sé de matriarcados que se hayan fundado en territorios que hayan, digamos, lucrado con la sexualidad. Yo más bien conozco, sí, por ejemplo, la cultura de los Mosuo, que es Ujú. una cultura que está en China y que sobrevive aún hoy en día a, eh, gracias a su aislamiento, digamos, pero sobrevive toda su estructura y también con su propia lógica en cuanto a la sexualidad, ¿no? Y claro, hay una gran confusión al respecto porque ellas practican el amor libre, que podríamos entender nosotros como amor libre, ¿no? Porque no existe la figura del matrimonio en sí, sino más bien hay una celebración a los 13 años en el cual, digamos, la niña pasa a ser mujer y ya puede tener su propia habitación para recibir, si fuera el caso, a sus acompañantes sexuales, ¿no? Pero que, bueno, hay personas que tienen varios amantes, o sea, distintos amantes, cada noche pueden cambiar de amante, digamos, ¿no? Pero hay otras personas también que practican la monogamia, que tienen un solo amante, ¿no? Pero la diferencia es que no existe el concubinato, o sea, no viven, no son inquilinas del varón las mujeres, ¿no? Sino ellas son dueñas de la tierra, ¿no? Entonces, la estructura realmente es otra porque
la relación amorosa no tiene que ver con la economía, ¿no? No existe ninguna dependencia ni del hombre ni de la mujer respecto a la cuestión económica, ¿no? Sino que la casa de la madre es la casa a la cual uno tiene que servir y ya está, ¿no? Entonces, pero hay una gran diversidad, o sea, vuelvo a Ujú, recalcar esto, Ale, es algo ujú, importante que nosotros comencemos a pensar la humanidad con esa diversidad, incluyendo la diversidad cultural, porque si nosotros empezamos a considerar la diversidad cultural, también vamos a pensar que no existe una única manera de ser, sino vamos a pensar en cuán infinitas posibilidades de ser humano existe. Y es realmente a lo que nos tenemos que acercar. ¿Por qué todos tenemos que tener un modelo de cómo conseguir parejas sexuales o qué tipo de, de vida sexual tenemos? O sea, yo creo que si hay algo que tenemos que rescatar de esta gran diversidad en cuanto a los estudios de género, por ejemplo, ¿no? Lo que hablábamos al principio, ¿no? Y las libertades sexuales y las libertades también que muchas mujeres ahora se dan, que antes no se daban. Yo creo que si tenemos que rescatar algo es eso, ¿no? El pensar que no hay una última voz, ni siquiera moral, ni ética, ni de ninguna índole que nos diga cómo ser en ningún aspecto de la vida, ¿no? Y ujú. esta cuestión de las sexualidades, pues, es un punto débil al cual se ataca, se suele atacar mucho, ¿no? Claro, porque no sé si dentro de esa diversidad de la que me hablas se encuentran otras formas de uniones que no sean heterosexuales. Creo que lo que prima aún en los matriarcados en la mayoría son formas de relaciones heterosexuales, ¿no es así? Yo la verdad no tengo aún la especialidad. Yo estoy postulando a un curso que se va a iniciar al año en la Academia AGIA, que es la Academia de Estudios Matriarcales en Alemania. Y bueno, justamente va a ser un estudio de 2 años donde yo quiero especializarme en estos estudios matriarcales porque es necesario responder a estas preguntas, ¿no? Es necesario adentrarnos, profundizar y aplicar estos estudios en nuestras culturas, ¿no? En una región que está cerca a nosotros. Acá en Bolivia no se ha estudiado los matriarcados aún, no se han estudiado. Ya se da por hecho que las 36 etnias son patrilineales. El hecho de que la mujer no herede la tierra ya hace que la patrilinealidad se haya impuesto. Pero eso no significa que esa patrilinealidad haya estado antes de la colonia. Hay muchos estudios antropológicos aún por hacer, ¿no? Pero lo que estamos haciendo es luchar también contra el etnocidio, porque en Bolivia sí se está dando un etnocidio, ¿no? Hay culturas amazónicas que están siendo exterminadas junto con la selva amazónica y es algo que a lo cual también tenemos que poner atención porque ciertamente ya no vamos a tener ninguna memoria de aquí a poco, ¿no? Es, es, Mm, es muy triste pensar eso. es grave, es verdad. Y ya yéndonos quizás un poco más al tema, volviendo en realidad es el tema del arjé, del poder. ¿A qué se refiere específicamente la matriarcalidad? ¿Es un consejo de madres? ¿El poder está en las... ¿Hay una figura masculina que domina ancianos? ¿Cómo se articula el poder como principio en un matriarcado? Bueno, en los matriarcados, para empezar, lo que nosotros tenemos que comprender es que la presencia de la mujer es muy distinta a la presencia de la mujer en los patriarcados. Ser mujer en un patriarcado es de menor rango, digamos, tienes menor rango social.
podríamos decir, ¿no? No solamente por los machismos que aún arrastramos, sino porque son así nuestras culturas. Pero las culturas matriarcales, más bien el ser mujer, es un gran orgullo y tienes un rango social mucho más elevado. Solamente ponte a pensar eso. Eso ya estructura la sociedad de una manera totalmente diferente. Ser mujer ya no solamente es levantar la voz porque, los hombres te han concedido la palabra. No. Ujú. Allá ser mujer es existencialmente diferente a lo que es ser mujer dentro de un patriarcado, ¿no? Ujú. Entonces tú ves a las mujeres, por ejemplo, hay una cultura eh, de mujeres negras, ¿no? Hermosas, ¿no? Es una cultura donde las mujeres tienen los senos así al aire, ¿no? Y no tienen miedo de llevarlos así, Como en la antigua Creta, ¿no? ¿no? Exacto, Ujú. ¿no? Entonces, y no hay un morbo de por medio, sino hay un Claro. poder. Ellas no tienen miedo a nada, dicen, ¿no? Ellas se meten al río con cocodrilos, pero ellas no tienen miedo a nada. Y el Ujú. solamente ser mujer frente a esas mujeres, imagínate lo que es una antropóloga europea, la ves, ¿no? Una antropóloga europea enfrentarse a la realidad de esas mujeres tan poderosas es existencialmente cuestionador, ¿no? Sí. Entonces ya después podemos ver cómo se organizan socialmente, pero si no comprendemos esto, ¿no? No podemos entender que socialmente la mujer tiene la última palabra. Obviamente la madre, ¿no? Va a tener la voz fuerte en la casa, pero no porque se va a imponer a partir de la fuerza, sino es una autoridad moral que tiene la madre, porque la madre es la que está siempre al cuidado de todos. Imagínate, no estar solo al cuidado de ti, sino estar al cuidado de tus nietos, de tus bisnietos, de tus hijos, de los hijos de tus hijos. O sea, imagínate, tienes que tener una gran capacidad, ¿no? De dar. Y eso Ujú. te da un rango social alto en los matriarcados, ¿no? Pero hay hay, digamos, como un cargo político específico, así, la matriarca, digamos, ¿no? Claro, Y piramidal, de cierta forma, o es más no, horizontal. no, o sea, son clanes, ¿no? No hay familias nucleares. Entonces, un clan, puedes tener un clan, una casa donde habiten 100 personas, Mm. pero son todos los descendientes de la matriarca, ¿no? Y habrán ciertamente asambleas, porque la manera de organizarse, sobre todo de los matriarcados, es a través de asambleas en las cuales se lleva a cabo, se desarrolla la democracia de consenso, ¿no? Mm. Entonces, hay representantes hombres y mujeres. Puede uno de los hermanos mayores, por ejemplo, uno de los hijos de la matriarca, ser el portavoz, pero de lo que dice todo el clan. Ese Sí, portavoz, o escuché eso. sea, puede ser hombre o mujer, eso no importa, ¿me entiendes? Mm. En la organización matriarcal ya no va a importar la cuestión de género. No es como en los patriarcados que, paridad de género, 50-50, pero ves que el 50% de mujeres que está participando son las amantes del otro 50% de hombres, digamos, y ni siquiera tienen la voz de mujeres que piensan por sí mismas, sino están siendo títeres dominados, ¿no? Claro, yo puedo ser muy extremista en cuanto a esta mi crítica, pero prácticamente es así la democracia representativa, es un asco, ¿no? Lo que Mm. vivimos no se puede comparar en nada con esta cuestión de la representatividad, digamos, entre comillas, en esta democracia de consenso. El representante del clan no va a ser elegido por votos, ¿no? Sino va a ser realmente alguien que vaya a representar las necesidades, todas las necesidades del clan, ¿no? Entonces van a elegir a una persona que lo haga bien. Claro. Sí, la verdad es de que me haces pensar también en Hannah Arendt, pese a que ella no se, ni se mete, ¿no?, con los estudios matriarcales, ella está pensando en la antigua Grecia, pero ella habla mucho de esto del poder como consenso, como persuasión, ¿no?, como argemas, como principio de la acción que
imposición y violencia, y es realmente, como tú dices, difícil salir de ese paradigma. El último punto, así uno de los más también controversiales, en los matriarcados históricos, ¿había guerras? Es decir, más que en los patriarcados, menos, o realmente eran sociedades de paz. Bueno, esa es la característica a destacar de acuerdo a mi visión. El, el trabajo que hice en la tesis es un trabajo hermenéutico en el cual destaco este rasgo de los matriarcados como el más importante, de acuerdo a mi visión, ¿no? Porque si son sociedades de paz, eh, y la paz la tenemos como una utopía en nuestras culturas, ¿no? Realmente ahí es donde tenemos que mirar, ¿no? ¿Por qué son sociedades de paz? ¿Qué es lo que hacen diferente para que se organicen de una manera pacífica? Entonces, para mí ahí está todo el interés, ¿no? Porque Mm, sí hay evidencias de que estas sociedades son pacíficas. Y a pesar de la diversidad cultural, ¿no? Porque nosotros podemos ver que la diversidad cultural para las sociedades patriarcales ha sido un punto eh, de conflicto, de enfrentamiento. Pero en las sociedades matriarcales vemos que en esa diversidad aún así podemos encontrar el rasgo de que son sociedades pacíficas. no hacen la Entonces, guerra. no. Y ahí está también su debilidad, obviamente. De ahí ha venido también la cuestión de que se hayan impuesto con la violencia sobre estas sociedades. Pero si nosotros Mm, vamos a ir a analizar qué es lo verdaderamente conveniente para la vida, nos vamos a encontrar con organizaciones que han tenido su realidad y tienen su existencia hoy en día. No nos estamos basando en la teoría de ningún pensador, supergenio, economista, político, qué sé yo, que se ha imaginado una sociedad perfecta. No, lo que estamos haciendo es partir de lo científico, estudios antropológicos, sociedades pacíficas. Esto es posible. Entonces, oye, ¿no? ¿Dónde estamos perdiendo el tiempo? Lo transhumano está viniendo sobre nosotros. Y en tanto, estamos haciendo oídos sordos a que existen sociedades humanas pacíficas. Entonces, ahí yo creo que tenemos que prestar mucha atención, ¿no? Porque no estamos hablando de utopías, estamos hablando de cuestiones que están en nuestra realidad hoy en día. sí, no creo que ha sido también bastante menospreciado los estudios matriarcales en un principio, justamente porque decían que se basaba en una investigación de Jacob Bachofen, si no me equivoco, ¿no? Que era Mm. más mística, más diferente a la antropología como tal, ¿no? Claro, Bachofen era el que dio el término de matriarcados, ¿no? A sociedades que ni siquiera él las definía, porque no podían dar una definición de matriarcados, o sea, no había una metodología científica para estudiar a estas sociedades. De ahí que, claro, esta otra filósofa alemana, al leer a Bachofen, y leer Das Matriarcat, ¿no? Se dio cuenta que realmente no tenía pies ni cabeza. Lo critica horrendamente, ¿no? A Bachofen, pero con toda razón, ¿no? Y dice, esto ha pasado por ciencia, o sea, ¿por qué ha tenido tantos lectores este tipo si habla de algo sin tener bases científicas, ¿no? Entonces ella se dio el tiempo e invirtió en viajar alrededor del mundo. O sea, ella no ha sacado los datos del Internet, ella no ha sacado los datos de una biblioteca, ella ha hecho el trabajo también De campo. etnográfico, ¿no? De una antropóloga siendo filósofa, ¿no? Pero lo ha hecho, ¿no? Y hay O sea, otras antropólogas que también lo hacen, ¿no?
¿Tiene alguna, o sea, aparte, tiene alguna figura, alguien que siga, ¿no? A Heidi, alguna antropóloga, o es ella también antropóloga y tiene su propia fuente, como dices, así, su propio trabajo de campo? Mira, imagínate, ella es una mujer de más de 70 años, ¿no? Que desde muy joven, desde que ha empezado a estudiar en la universidad, ha estado interesada en qué son los matriarcados, teniendo tan pocas fuentes como Bachofen, que ni siquiera era una fuente seria, no era una fuente académica o que podría dar, digamos, luces a una investigación sobre los matriarcados, ¿no? Y claro, Heide Godner Abendroth ha sido feminista, ha pertenecido a los feminismos de la segunda ola, ¿no? Y gracias a eso también ha tenido ese deseo de investigar la matrilinealidad, ¿no? Y de ahí ha empezado a escarbar y también ha sido mi manera de encontrarla a ella, ¿no? Porque yo he estudiado la carrera de filosofía durante muchos años por cuestiones económicas, digamos, no hice la carrera en 4 años, sino en 14, ¿no? Pero en ese camino, en ese recorrido, uno realmente va escarbando y va encontrando su verdadera línea de pensamiento, ¿no? Claro, claro, que realmente es algo propio en ti, Ale. No, no conozco otra pensadora, investigadora y profesional, por lo menos en nuestro círculo cercano, que le dedique, ¿no? A esta investigación de un tópico tan interesante, ¿no? Tan rico en, como tú dices, un nuevo paradigma. Realmente eso es lo que es. Y es bien difícil imaginarnos desde, nuestro, desde nuestra propia cultura, ¿no? Muchas gracias, Ale. De verdad te agradezco la entrevista. Si hay algo más que quieras añadir, algún mensaje más que dejar a tu público, al mío, te cedo la palabra. Bueno, agradecerte, Ale. La verdad es que a mí siempre me anima tener contacto contigo porque siempre que me vuelves a llamar o algo tienes alguna novedad, ¿no? Así que te animo a que continúes, pues a que continuemos en estas investigaciones porque va a haber gente que se va a interesar y confío que también vayan a iniciar pues sus propias investigaciones y poco a poco vaya creciendo este ámbito de investigación en Bolivia también. Sí, así es. Vamos a contribuir desde donde podamos. Querida Ale. Muchas gracias.